Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, que le estamos dedicando a analizar y comentar este libro importante en la historia del pensamiento económico de Carl Menger, que lleva por título El dinero. Y el objetivo de todo este ciclo del Círculo Bastiat es ver si la lectura del libro de Menger nos ayuda a responder la pregunta de cuáles deben de ser las reglas del juego en materia de la producción del dinero. Necesitamos el dinero porque, como el medio de intercambio que es, nos permite superar las limitaciones del trueque y, por lo tanto, como el dinero no nos cae del cielo, pues alguien tiene que producirlo, ¿sí? Y la pregunta es si el dinero debe de producirse de cualquier manera o deben de existir unas reglas muy claras para la producción del dinero. Y yo lo que quiero ver es si de la lectura del libro de Menger podemos obtener la respuesta a esta pregunta: ¿cuáles deben de ser las reglas de producción del dinero para que éste cumpla de la mejor manera posible su tarea, que es precisamente la de ser medio de intercambio? Bueno, ustedes recordarán que en la primera sesión del Círculo Bastiat lo dediqué a una introducción general en torno al tema del dinero, planteé algunas cuestiones, algunas preguntas, y luego hace 15 días, en la segunda sesión, entramos ya de lleno al capítulo 1 del libro de Menger, cuyo título es El origen de los intermediarios de uso general. Y bueno, los intermediarios de uso general o el intermediario de uso general, pues no es otro más que el dinero. Y en este primer capítulo lo que Menger hizo fue explicarnos precisamente el surgimiento del dinero. Recordarán ustedes que yo pregunté, bueno, a ver, ¿el dinero se inventó o se descubrió? Hay quienes dicen que se inventó, hay quienes dicen que se descubrió, pero si pensamos las cosas con un poquito de detalle, pues es fácil concluir que el dinero ni se inventó ni se descubrió. Ahora, ojo, lo que sí se inventó, y ese es uno de los temas a los cuales vamos a llegar en la sesión del día de hoy, fueron las monedas, eso sí, pero no el dinero como aquello que mucho antes de que alguien inventara las monedas ya se utilizaba como medio de intercambio. Eso ni se inventó ni se descubrió. Entonces, ¿cómo surgió el dinero? Bueno, el dinero surgió de manera espontánea en el mercado de los intercambios, y fueron las mercancías de mayor demanda y de demanda constante las que, precisamente por ser de mayor demanda y tener una demanda constante, acabaron convirtiéndose en medios de intercambio. ¿Y por qué? Pues porque si eran de demanda generalizada y de demanda constante, todo mundo las iba a aceptar, ya fuera como satisfactor, utilizarla para satisfacer una necesidad, o como medio de intercambio, utilizarla como dinero. Bueno, todo esto lo vimos, insisto, ya la sesión pasada, no voy a insistir en ello el día de hoy, y voy directamente al segundo capítulo. El segundo capítulo del libro lleva por título La controversia entre los economistas, por un lado, y los juristas, por el otro, sobre la naturaleza del dinero y su carácter específico frente al resto de los bienes. Y entonces aquí Menger lo que hace es reflexionar un poco en torno a la controversia que el dinero, ¿sí?, generó entre los economistas cuando el dinero se convirtió en un objeto de estudio para los economistas, cuando surgió esto que podríamos llamar la economía monetaria, o más puntualmente la teoría monetaria dentro del ámbito de la teoría económica más general. Hay que tener en cuenta que la primera versión de este texto se publicó en 1892. En 1892, a finales del siglo XIX, hace más de 100 años, ¿sí? Hace más de 100 años, y esto hay que tenerlo presente porque en aquel entonces los sistemas monetarios eran muy distintos de lo que tenemos hoy en día, y en buena medida Menger de lo que está hablando es de esos sistemas monetarios que estaban vigentes cuando él escribió este texto, que eran sistemas monetarios
basados en lo que Menger llama y la tradición económica se ha llamado dinero mercancía, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la controversia que el dinero levantó entre los economistas? Dicen, a ver, por un lado, vamos a considerar a un satisfactor X, el que ustedes gusten y manden, ¿no? Un satisfactor X, que como satisfactor se usa para satisfacer una necesidad. Y ese satisfactor tiene razón de ser en la medida en que alguien lo va a utilizar, lo va a consumir para satisfacer esa necesidad. De tal manera que el fin de cualquier satisfactor, que verdaderamente lo sean, es ser consumido. Por ejemplo, el fin del agua como satisfactor es que se la utilice para beber y quitarnos la sed. El fin de los alimentos como satisfactores es que nos lo comamos y nos quiten el hambre. El fin de las medicinas como satisfactores es que nos la tomemos y nos quiten la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ahora bien, dice Menger, hay determinados satisfactores con una característica que no todos tienen, y es una demanda general y constante. Por ejemplo, el agua es un satisfactor que tiene una demanda general y constante. ¿Por qué general? Porque absolutamente todos los seres humanos necesitamos agua para sobrevivir. Todos. Entonces hay una demanda general. ¿Y por qué constante? Porque no por el hecho de haber bebido en este momento, al rato no me vuelve a dar sed. Estamos hablando de una necesidad básica, la necesidad que tenemos de beber agua para hidratarnos y no enfermarnos y no morir deshidratados, que recurre una y otra vez, es recurrente. La podemos satisfacer de manera total, pero no de manera definitiva. ¿Sí? Y lo mismo sucede con el hambre. Yo puedo satisfacer de manera total el hambre, pero no de manera definitiva. Después de una buena comilona quedo totalmente satisfecho, pero no definitivamente satisfecho porque luego me vuelve a dar hambre. Entonces, dice Menger, hay algunos satisfactores que se distinguen de los demás porque su demanda es general y constante. Y precisamente son esos satisfactores los que cumplen con este primer requisito, tener una demanda general y constante para volverse un medio de intercambio, Pero entonces aquí aparece, digámoslo así, la paradoja. Porque, a ver, ya quedamos, ¿sí?, que el objetivo de un satisfactor es ser consumido, utilizarlo para satisfacer la necesidad. Pero ¿cuál es el objetivo de un medio de intercambio? Deshacerse de él. ¿A cambio de qué? De los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, la pregunta que muchos economistas se hicieron es ¿cómo es posible que la misma cosa, X, al mismo tiempo sea un satisfactor que tiene una serie de condiciones muy específicas y pueda ser al mismo tiempo un medio de intercambio que tiene una serie de condiciones totalmente distintas? ¿Sí? Totalmente distintas, ¿sí? Y esto es algo que durante mucho tiempo, ¿sí?, le llamó la atención a los economistas e inclusive se planteaban si efectivamente había mercancías que podían ser dinero y si aquello no era una verdadera anomalía en la economía, ¿sí? Una anomalía en la economía. A ver, vamos a suponer que en una determinada cultura, como históricamente ha sucedido, la sal se convierte en un medio de intercambio. ¿Sí? Entonces, por un lado, tenemos a la sal como satisfactor. Se puede utilizar para satisfacer ciertas necesidades, como sería la necesidad de darle sabor a la comida para que no nos sepa insípida. Híjole, esto le falta sal, pásame el salero, está muy insípido. Ahí estás satisfaciendo una necesidad. ¿Y cómo la satisfaces? Utilizando la sal para condimentar la comida, quitarle lo insípido y que sepa un poquito más sabroso. La tienes que consumir. Cuando tú tienes sal en calidad de satisfactor, tu intención es consumirla. A ver, en este caso concreto, comértela. ¿Sí? Bueno, pero si la usas como dinero, ¿sí?, la tienes con un propósito totalmente distinto.
¿sí? No de consumirla, no de comérmela, sino de utilizarla para obtener algún otro bien o servicio. Entonces, la sal como satisfactor, lo que hacemos con ella es quedarnos con ella y consumirla. La sal como medio de intercambio, como dinero, la utilizamos precisamente para lo contrario, para deshacernos de ella, que es precisamente la razón por la cual lo mucho o poco que cada uno de ustedes traiga ahorita de dinero en sus carteras, en sus monederos, es para la que lo traen, para deshacerse de él cuando necesiten pagar algún bien o servicio, algún bien o servicio. Y entonces esta, digámoslo así, dualidad de los satisfactores, que además de ser satisfactores se convirtieron en medio de intercambio, llamaron mucho la atención a los economistas y sobre todo llevaron a algunos a pensar ¿sí? que esto era una anomalía de la economía. Anomalía de la economía, y llevaron a muchos economistas a proponer que por qué no alguien que por lo general terminaba siendo el Estado o quienes detentaban el poder político terminaba produciendo algo que fuera específicamente dinero y que ya no fuera satisfactor, cosa a la cual al final de cuentas llegamos. Porque hoy, en la mayoría de los países, hay una institución a la cual se le da el nombre de Banco Central, cuya tarea es producir dinero. Y el dinero que producen hoy los bancos centrales no sirve para ninguna otra cosa que no sea para pagar por los bienes y servicios que compramos o para que nos paguen por los bienes y servicios que ofrecemos y vendemos. Pero para nada más. Pero para nada más. Entonces es interesante ver cómo esto que está aquí señalando Menger a finales del siglo XIX, esta paradoja que muchos encontraron en el dinero, en lo que en aquel entonces era dinero, y ya vamos a ver qué es lo que llegó a consolidarse como esto que se conoce como dinero o mercancía por excelencia, llevaron a muchos economistas a plantear la necesidad de que hubiera una entidad estatal, ¿sí? que se encargara de producir algo que fuera específicamente dinero y nada más dinero. La pregunta es si ese curso de acción pues fue el correcto, ¿no? Si ese curso de acción fue el correcto, y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y el correcto en qué sentido? ¿En qué sentido, no? Y yo aquí nada más quiero retomar lo que dije hace pues ya un mes, cuando empezamos este ciclo del Círculo Bastiat. Con relación al dinero existen tres posibilidades, y nada más tres. Una, que el dinero preserve su poder adquisitivo, que con la misma cantidad de dinero al paso del tiempo se pueda comprar la misma cantidad de bienes y servicios. Esa es la primera posibilidad, que preserve su poder adquisitivo. Dos, que pierda su poder adquisitivo, que con la misma cantidad de dinero al paso del tiempo se compre una menor cantidad de bienes y servicios. Y eso en una sola palabra se le llama inflación. Y la tercera posibilidad es que el dinero aumente su poder adquisitivo, que con la misma cantidad de dinero al paso del tiempo se pueda comprar una mayor cantidad de bienes y servicios, ¿sí? Y claro, la pregunta que debemos de hacernos es ¿cuál de estas tres posibilidades con relación al dinero y en concreto al poder adquisitivo del dinero es la que nos conviene? Y para responder creo que valdría la pena recordar esto que yo no me canso de repetir, de que el problema económico de fondo es el problema de la escasez. No todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis, ¿sí? Y una de las condiciones, no es la única, pero sí es una de las condiciones importantes que se tienen que cumplir para que podamos ir reduciendo, que no eliminando, porque nunca vamos a vivir en un mundo donde todo alcance para todos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis, pero sí para ir reduciendo el problema de la escasez, es que el dinero aumente su poder adquisitivo. A ver, si yo dentro de un año, con el mismo sueldo que gano hoy, puedo comprar un 50% más de bienes y servicios, ¿qué pasa con mi grado de escasez? ¿Aumenta, disminuye o queda igual? Disminuye.
Y entonces ahí vamos en la dirección correcta, estamos disminuyendo el grado de escasez que enfrentan las personas. Y disminuir el grado de escasez que enfrentan las personas, dicho de otra manera, supone aumentar el nivel de bienestar de las personas, ¿no? Entonces, si nos ponemos a analizar de estas tres posibilidades con relación al dinero y al poder adquisitivo del dinero, ¿cuál es la más conveniente para, entre otras cosas, reducir el problema de la escasez? Pues clarísimamente que el dinero aumente su poder adquisitivo. Que con la misma cantidad de dinero al paso del tiempo podamos comprar una mayor cantidad de bienes y servicios. ¿Y eso cómo se le llama? Deflación. Ahora, ya lo vamos a ver en una sesión posterior, que esta palabrita deflación a muchos economistas los asusta más que la mismísima palabra inflación. Y si les dieras a escoger, preferirían la inflación a la deflación, lo cual, desde el punto de vista del sentido común, de la lógica, pues parece ser un contrasentido, ¿no? Y a ver, ¿cómo que prefieres que con la misma cantidad de dinero al paso del tiempo compres una menor cantidad de bienes y servicios, a que con la misma cantidad de dinero al paso del tiempo puedas adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios? ¿Sí? Y ya vamos a ver por qué para estos economistas, para quienes la palabra deflación, ¿sí?, les representa un mal mucho mayor del que podría traer la inflación, es así. Pero aquí, y esto ya nada más lo menciono porque lo vamos a ver en alguna otra sesión, habría que distinguir las causas de la deflación. Hay una deflación mala, a la cual yo sí creo que hay que huirle como a la peste, pero esa deflación mala siempre es provocada por los bancos centrales. Y hay otra deflación buena, que es precisamente la que hay que buscar, cuya causa es los aumentos en la productividad, en la producción de bienes y servicios, y esa sin duda alguna es una deflación, ¿sí?, que es la que habría que buscar. Ahora, este tema lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero yo me pregunto si esta propuesta que hicieron muchos economistas en la época en que Menger escribió esto, a finales del siglo XIX, en el sentido de que dado estas anomalías que se notaban en el dinero, que la misma cosa al mismo tiempo servía como satisfactor, pero como medio de intercambio, etcétera, etcétera, si no convenía tener una entidad que se dedicara única y exclusivamente a producir dinero, a producir medio de intercambio. Bueno, al final de cuentas, eso es lo que tuvimos. Y la pregunta es si esa es la mejor manera, ¿sí?, para manejar el dinero, ¿sí?, para manejar el dinero, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que dice Menger al respecto? Dice, a ver, el dinero no es una anomalía de la economía, no es una especie de tumor que de pronto surgió, que es anómalo y hay que extirparlo, ¿sí? No es algo que se pueda alterar sin mayores consecuencias y a nuestro arbitrio. No es algo, ¿sí?, esto ya lo digo yo, pero yo creo que Menger estaría de acuerdo, que convenga que el Estado a través de un banco central manipule, ¿sí? El dinero surgió espontáneamente en el mercado y del mercado, ¿sí? Es un fenómeno de mercado y según Menger y muchos otros, así debería de quedar. Ahora a ver, ¿por qué el dinero no es algo que se pueda alterar, por ejemplo, su producción, sin mayores consecuencias y a nuestro arbitrio? ¿Por qué no? A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Sería conveniente, si de ustedes dependiera, así sería, que todo mundo pudiera disponer de la cantidad de dinero que le diera la gana al momento en que le dé la gana? Bueno, ¿no acabaríamos así de un plumazo con la pobreza? Yo ahorita necesito 1 millón de pesos, basta con que lo piense para que aparezca a todo dar. A ver, ¿no sería ese el mundo ideal? A ver, no, claro que, oye, pero ¿cómo no? Imagínate, ¿a ti no te gustaría? No, pues a mí sí, siempre y cuando yo fuera el único. Porque en la medida en que todos ustedes
disfrutaran de esa prerrogativa, de que bastaría con que pensaran una determinada cantidad de dinero para que apareciera ahí sobre la mesa, los beneficios irían disminuyendo y podrían convertirse en verdaderos maleficios. Y déjenme ponerles un ejemplo que creo que ya mencioné en alguna otra sesión. ¿Qué pensarían de mí si se enteraran de que yo en mi casa tengo una máquina para hacer dinero legal? No es falsificado, legal. Es más, me la mandaron del Banco de México. Es legal, nada más la enchufas, aquí le pones de qué denominación quieres los billetes, de 20, 50, 100, 200, 500, le aprietas la cantidad que quieras, le pones el botoncito verde y ahí en la impresora empiezan a salir los billetes. A ver, ¿qué pensarían de mí si se enteran que yo tengo esa máquina para hacer dinero legal? Hombre, pues lo menos que pensarían es, bueno, ¿y usted de qué privilegio goza? ¿Por qué usted sí, yo no? Lo cual es una pregunta muy, pero muy sensata. Pues, ¿de qué privilegio gozo, no? Porque además, si yo tuviera esa maquinita para producir el medio de intercambio de la riqueza, y ya quedamos que la riqueza consiste en los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades, podría ahorrarme el trabajar. A ver, ¿yo por qué tengo que trabajar? ¿Por qué tengo que participar en la producción de ciertos bienes y servicios, ¿sí?, como son los servicios educativos que se producen en una universidad? Pues porque necesito generar un ingreso que me lo pagan en dinero, con el cual voy a la tienda a comprar los bienes y servicios que necesito. Si yo en mi casa tuviera esa maquinita, no tendría que venir a pararme aquí a la universidad a trabajar, ¿sí? Así de sencillo, como si me hubiera sacado la lotería, ¿sí? Ahora, imagínense si todos tuviéramos esa maquinita en casa. Probablemente a los 15 días nos morimos de hambre, porque nadie tendría necesidad de trabajar, porque ahí puedo producir el dinero, ¿sí?, que además es lo que según las leyes de este país se tiene que aceptar en pago de lo que se compra, y ya nadie trabaja, y a los 15 días todos nos morimos de hambre, ¿no? Ahora, a ver, ¿por qué, si ustedes me preguntarían, oiga, ¿y usted de qué privilegio goza para tener esa maquinita? ¿No habría que hacerle al Estado la misma pregunta? Oye, ¿y tú, Estado mexicano, de qué privilegio gozas para tener al Banco de México, que es el que tiene esa maquinita? Bueno, pero ya había yo dicho que si necesitamos dinero, pues alguien lo tiene que producir, porque no nos va a caer del cielo. Bueno, y quien lo produce es el Banco de México en nuestro país y los bancos centrales en el resto del mundo. ¿De acuerdo? La pregunta es si las reglas del juego para la producción de ese dinero son las adecuadas. Y yo diría, adelantando lo que ya veremos en otras sesiones, que por lo menos son muy cuestionables. Son muy cuestionables, ¿sí? Pero en fin, ahí está. Lo que dice Menger al respecto, ¿sí?, de la controversia que el dinero suscitó entre los economistas, ¿no?, muchos de los cuales pues no acabaron de entender algo que desde mi punto de vista es muy fácil de entender, ¿no? ¿Sí? El surgimiento del dinero en el mercado de manera espontánea, ¿sí?, convirtiéndose en dinero aquellos satisfactores, ¿sí?, de demanda general y de demanda constante, ¿no?, que no son las dos únicas características que debe cumplir un satisfactor para convertirse en dinero. No basta con que sea de demanda general y de demanda constante. A ver, aquí en México, cuando es época de el mango, esta deliciosa fruta, ¿será de demanda general y constante? Yo creo que sí, ¿no? A quien no le gusta el mango, ¿no? Es de demanda general y constante, claro, siempre y cuando sea época de mango, ¿no? Sí. La pregunta es, dado que el mango es de demanda general y constante, ¿cumplió ya con todas las condiciones para convertirse en medio de intercambio? No, porque el mango se te echa a perder relativamente pronto. Y en el momento en que se te echó a perder,
pues ya no te va a servir ni como satisfactor, y si no te sirve como satisfactor, tampoco te va a servir como, ¿qué? Como medio de intercambio. Porque la característica de este tipo de dinero es que sirve como medio de intercambio siempre y cuando sirva como satisfactor. La sal no se te echa a perder. La sal no se te echa a perder. ¿Sí? Entonces, mientras yo pueda utilizar la sal para sazonar la comida y me sirva como satisfactor, me puede servir también, suponiendo que la sal sea de demanda general y constante, como medio de intercambio. No sucede lo mismo, por ejemplo, con el mango. Sí es de demanda general, de demanda constante, pero se te echa a perder relativamente rápido, ¿no? Relativamente rápido, ¿sí? Y bueno, luego de esto, sí, Menger hace algunas reflexiones en torno a la distinción entre dinero y mercancía desde el punto de vista de las leyes, desde el punto de vista de la jurisprudencia, y sin duda alguna que hay distinciones importantes, aunque la misma cosa, por ejemplo, la sal, haga las veces de mercancía, de satisfactor y de medio de intercambio. Pero desde el punto de vista jurídico, sí hay una clara distinción entre lo que es un satisfactor, lo que es una mercancía y lo que es el dinero, inclusive desde el punto de vista solamente lógico. A ver, ¿qué es un satisfactor? Todo aquello capaz de satisfacer una necesidad. El agua cuando tienes sed, la comida cuando tienes hambre, el abrigo cuando tienes frío, ¿sí? La medicina cuando estás enfermo, la educación cuando tienes que aprender. Esos son satisfactores. Y fíjense que hay una cosa muy interesante. ¿De qué depende la calidad de satisfactor de una cosa? De las necesidades de las personas. No de las cualidades de la cosa. Si algún día nadie más, nunca más fuma, ¿los cigarros serían siendo satisfactores? No. En ese momento, en el momento en el cual nadie más, nunca más fume, los cigarros dejaron de ser satisfactores. Entonces, ¿de qué depende la cualidad de satisfactor de los cigarros? De que haya alguien que los necesite. En el momento en el cual los dejas de necesitar, se acabaron. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es una mercancía? Un bien o un servicio que se produce para ofrecerlo en venta. ¿Sí? ¿Toda mercancía tiene que ser un satisfactor? No, yo creo que sí. Porque, a ver, si mercancía es todo lo que se produce y ofrece en venta, pues tiene que haber alguien, ¿sí?, que esté dispuesto a comprártelo. ¿Y para qué? Pues para satisfacer alguna necesidad, gusto, deseo, capricho. Pero no todo satisfactor tiene que ser que una mercancía. Es más, a ver, si yo voy a la farmacia a comprar un frasco de aspirinas, ¿sí?, todo el tiempo que las aspirinas están en su frasquito, en los aparadores de la farmacia, ¿son qué? Mercancías. Se produjeron y se están ofreciendo en espera de que llegue alguien con dolor de cabeza para comprar el frasquito. Llego yo con dolor de cabeza, lo compro, lo pago y las compré para consumirlas. ¿Siguen siendo mercancías? Ya no. ¿Siguen siendo satisfactor? Sí. Pero ya no son mercancías. Ahora, si yo llegué a la farmacia a comprar un frasco de aspirinas con la intención de revenderlas a Juan Pérez, entonces siguen siendo mercancías, ¿no? Pero fíjate qué interesante, la cualidad de satisfactor de algo depende de las necesidades de alguien. La cualidad de mercancía de un satisfactor depende de la intención de su productor. Sí. Si yo pinto un cuadro y lo cuelgo en una de las paredes de mi casa, es un satisfactor. Lo colgué porque me da satisfacción verlo, qué bonito, la pared estaba muy vacía, hay que ponerle un cuadro. Pero no es una ¿qué? Mercancía.
porque no lo produje, no lo pinté con la intención de ofrecerlo a la venta. Si después de un par de años ya me cansé de ver mi cuadro ahí colgado en la pared y lo tomo y me voy el sábado al bazar del sábado en San Ángel y lo ofrezco, ya lo convertí en mercancía. Ya lo convertí en mercancía. ¿Sí? Entonces, las cualidades de algo como satisfactor dependen de las necesidades de la persona y las cualidades de algo que por lo general tiene que ser un satisfactor como mercancía dependen de las intenciones del productor. ¿Sí? Del productor. ¿Sí? El dinero. ¿Sí? El dinero. A ver, el dinero es dinero al margen de las decisiones de las personas. Y aquí es donde está toda la discusión. ¿Qué es el dinero? Menger aquí lo dice muy claramente y yo creo que es la respuesta correcta a la pregunta ¿qué es el dinero? Cualquier cosa que se acepte como medio de intercambio. Cualquier cosa que se acepte como medio de intercambio. ¿Sí? Cualquier cosa. Ahorita se está generando toda esta discusión de si las criptomonedas son o no son dinero, si el Bitcoin es o no es dinero. Bueno, a ver, ¿el Bitcoin está siendo aceptado cada vez más como medio de intercambio? Sí. Entonces, es dinero. Ya Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, dijo, ¿sí?, hace algunas semanas, que no es dinero porque no está respaldado por ningún Estado. Bueno, y esa no es una de las características esenciales del dinero. Cualquier cosa, cualquiera, que los agentes económicos acepten como medio de intercambio es dinero. A ver, si los agentes económicos aceptan los besos como medio de intercambio, ¿serían dinero? ¿No? Sí. Si los aceptan, a ver, pues 10 besitos, pues, y ahí está. ¿Sí? Si aceptaran los pellizcos como medios de intercambio, estos son 15 pellizcos, pues órale, los pellizcos serían dinero. ¿Sí? Las bofetadas, los parpadeos, 18 parpadeos, te falta uno, ahí está. Estoy poniendo ejemplos absurdos, pero si la gente llegara a aceptar los besos, los pellizcos, los parpadeos, las cachetaditas, los jalones de pelo, como medio de intercambio, todo eso sería dinero. Sería dinero, ¿sí? Claro, tendrían que un grave problema, ¿sí? Habrá que ver cuánto tiempo podría una economía sobrevivir utilizando los besos, los pellizcos, las cachetaditas, los parpadeos como dinero, porque no juntan todas las características que debe tener el dinero, que ya vamos a ver cuáles son, ¿no? Pero si llegara a darse el caso, pues hombre, esa comunidad sabrá por qué acepta los besos, los pellizcos, los parpadeos, las cachetaditas como medio de intercambio, ¿sí? Como medio de intercambio, ¿sí? Ahora, aquí menciona Menger algo interesante que creo que vale la pena por lo menos mencionar rápidamente. Tiene que ver con la adquisición, transmisión, posesión de la propiedad, ¿sí? A ver, ¿cuántas posibilidades hay para que alguien pueda, sí, usar o poseer o usar algo? Bueno, primero que nada está la compraventa, ¿no? La compraventa utilizando para ello algún medio de intercambio que es dinero. Ahí aparece el dinero. Pero también está lo que Menger llama la permuta, que no es otra cosa más que el trueque. Y ahí ya no aparece ¿qué? El dinero. Ahí ya no aparece el dinero, ¿sí? Luego están, por ejemplo, el préstamo, ¿sí? El préstamo, que puede otorgarse en dinero o en especie, ¿sí? En dinero o en especie. Luego está el alquiler, que por lo general se paga en dinero.
Y luego está una figura que se llama el comodato, que es un contrato por el cual, ¿sí?, se da o recibe, ¿sí?, algún bien X, pudiendo usarse siempre y cuando no lo vayas a destruir, con obligación de regresarlo. ¿Sí? Hoy en la mañana vi por ahí en no sé qué red social una nota que decía que ya no sé a qué político más o menos encumbrado de este país, creo que era un legislador, se le había dado en comodato, pues creo que una camioneta Cadillac o algo así, pues como que para eso están trabajando nuestros impuestos, ¿sí? Entonces, este hombre puede utilizar, siempre y cuando no la destruya, ¿sí?, la camioneta, ¿sí?, y tiene la obligación de regresarla pues una vez que termine esto, ¿sí? Bueno, esto es con relación a lo que dice Menger en el capítulo 2. Bueno, en el capítulo 3, a ver, aquí yo creo que hay que hacerle algunas puntualizaciones a Menger. A ver, el título del capítulo 3 es El nacimiento de la moneda de metal noble. Ahora, yo diría, porque es de lo que está hablando aquí Menger en este capítulo, no tanto del nacimiento de la moneda de metal noble como del uso de los metales nobles como dinero. Porque el nacimiento de la moneda de metal noble, ese es precisamente el tema del capítulo 4. Capítulo 4 que lleva por título El perfeccionamiento de la moneda metálica a través de la acuñación de metales. ¿Sí? De metales. Pero bueno, a ver, le enmendamos la plana a Menger y bautizamos este capítulo 3 como, ¿sí?, la consolidación de los metales preciosos como medio de intercambio. A ver, ¿por qué históricamente fueron dos metales, el oro y la plata, los que acabaron constituyéndose en el medio de intercambio por excelencia? Uno, la demanda de estos metales es general y es constante. ¿Por qué? Porque algo tienen estos dos metales que los seres humanos siempre los hemos valorado. Siempre los hemos valorado, algo tienen. ¿Sí? Tienen una demanda general y constante. Tienen una demanda general y constante. Segundo punto, son relativamente escasos. Oye, pero ¿qué si van a ser el medio de intercambio? ¿No convendría que fueran lo más abundantes posibles? Bueno, a ver, técnicamente es posible que cada quien tenga en cada momento todo el dinero que quiere o necesita. Técnicamente sí. Así de sencillo, pues que nos den una maquinita y hagamos dinero, ¿no? O inclusive, mira, ¿para qué nos complicamos tanto la vida? ¿Sí? Que llegas tú a una tienda y verbalmente dices, traigo 10 millones de dólares, y ya con que digas eso te los creen y nada más te lo apuntan ahí en un libro de contabilidad. ¿Sí? A ver, técnicamente sí es posible que cada uno tuviera toda la cantidad de dinero que quisiera en cada momento, pero ¿por qué no es deseable? Porque el dinero, para que cumpla bien con sus tareas, sobre todo si lo que conviene es que aumente su poder adquisitivo, tiene que ser relativamente escaso. Tiene que ser relativamente escaso. Y el oro y la plata son relativamente, ¿qué? Escasos. Además, son sumamente, ¿qué? Durables. No se te echan a perder. Hombre, la plata se te puede perder un poquito negra, pero le pasas un algodoncito con no sé qué limpiametales y queda como nueva. No se te echan a perder. ¿Y esto qué quiere decir? Que son excelentes depósitos de poder adquisitivo. De poder adquisitivo. Y ahorita voy a volver sobre este tema. Además de durables, son fácilmente, ¿qué? Fraccionables. Tú puedes tener desde un lingote de oro hasta una medallita de oro chiquita. Los puedes fraccionar
con relativa facilidad. ¿Sí? Son relativamente fáciles de transportar y fáciles de guardar, ¿sí? Porque, ¿sí?, una pequeña cantidad de oro tiene un enorme valor. Entonces, en una pequeña cantidad de oro puedes transportar una enorme cantidad de valor. Estoy hablando del valor del oro, no de su precio, ¿eh? Porque una cosa es el precio del oro y la plata como metales y otra cosa es cuánto lo valoramos, ¿no? Hombre, son relativamente guardables, ¿no? Es decir, el oro y la plata cumplen con todas las características que tiene que tener aquello, ¿sí?, que haga las veces de medio de intercambio. Y esta es la razón por la cual históricamente se convirtieron en el medio de intercambio por excelencia, el oro y la plata, ¿sí? El oro y la plata, ¿sí? Bueno, ¿siguen siendo mercancías? A ver, el oro y la plata se pueden usar y de hecho durante siglos se usaron como dinero. ¿Se podían utilizar para algo más o nada más servían para hacer las veces? No, para muchas otras cosas más, ¿no? Para muchas otras cosas más. Entonces tenían, sí, esta doble función. Satisfacían ciertas necesidades, gustos, deseos y caprichos, pero también, sí, ¿qué? Servían como medio de intercambio. Y ojo, eran aceptados como medio de intercambio precisamente porque servían para satisfacer estas otras necesidades. Eran satisfactor y medio de intercambio. Y a mí no me gusta tanto hablar del dinero mercancía, que ese es el concepto que se maneja, dinero mercancía, sino de dinero o de satisfactores dinero. Vuelvo al ejemplo de la sal. Mercancía o no mercancía, es un satisfactor. Satisface ciertas necesidades, le da sabor a la comida, ¿sí? Le da sabor a la comida. Bueno, entonces, a ver, dadas las características que acabo de mencionar, ¿sí?, el oro y la plata terminaron por convertirse en el medio de intercambio por excelencia. Pero representaban, tenían ciertos inconvenientes. ¿Sí? Llego yo al mercado, quiero comprar un par de gallinas y quien las ofrece y vende me dice, de acuerdo, son 10 gramos de plata pura por las 2 gallinas. Entonces saco yo la típica bolsita de cuero, ¿sí? Ahí hay unos granitos, piedritas de plata, pues aquí hay 10 gramos de plata. ¿El otro me la va a creer de buenas a primeras? O sea, espérame tantito. Va a sacar su báscula para pesarlo, a ver si son 10 gramos. ¿Y yo qué le voy a pedir? Oiga, espérame tantito. Déjeme verificar que su báscula esté bien calibrada, no vaya a ser que me esté dando aquí sí, gramos de a medio de gramo, ¿no? Hay que verificar que el peso. Ya verificamos que son, ¿qué? 10 gramos de plata. Sí, pero yo quiero 10 gramos de plata pura. Ahora tengo que verificar la pureza del metal. ¿Cómo le hago? Saco mi juego de química, mi alegría, y hago lo que se tenga que hacer para ver si aquellos son 10 gramos de plata pura, ¿no? Todo esto, tener que verificar el peso y la pureza, eleva los costos de transacción. Eleva lo que le cuesta a estos dos agentes económicos realizar la transacción de 2 gallinas por 10 gramos de plata pura, porque hay que verificar el peso de la plata, hay que verificar que la báscula esté bien calibrada, hay que verificar la pureza de la plata y hay que verificar que el método para verificar la pureza de la plata sea el correcto. Y todo eso que eleva, ¿sí?, los costos de transacción. Eleva los costos de transacción, ¿sí? Bueno. Dice Menger, el hecho de que hayan sido precisamente los metales, sobre todo los metales nobles, oro y plata,
los que prevalecieron como intermediarios de los cambios, ya en época prehistórica en determinadas poblaciones y en época histórica en todos los pueblos civilizados económicamente avanzados, tiene su primera e inmediata explicación en su gran capacidad para ser vendidos en el mercado, de demanda constante y de demanda generalizada. Gracias a su utilidad, ¿sí?, y a su particular esplendor, los metales nobles, entre los cuales se encuentran en los estadios más tempranos del desarrollo económico también el cobre, tienen una función ornamental exclusivamente, como collares en las poblaciones de civilización primitivas. Posteriormente se convirtieron en el material preferido para decoraciones plásticas y arquitectónicas, en particular para ornamentos y enseres de todo tipo. Como tales, son por doquier objeto de un ardiente deseo que se manifiesta muy pronto y se difunde en todos los estratos de la población, incluso a niveles de civilización y en condiciones climáticas en que, con fines ornamentales, sirven preferiblemente como vestuario y en parte no irrelevante como armas, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo primero que está señalando Menger? La calidad de satisfactores del oro y la plata, e inclusive, como dice él, en sociedades no muy avanzadas, del cobre, ¿sí? Del cobre, ¿sí? Luego dice, además de esta demanda general y constante, ¿sí?, son fáciles de dividir, son fáciles de transportar, son durables. No existen otros bienes en los que se realice, como en los metales nobles, una coincidencia, aunque solo sea aproximada, tan amplia de los condicionamientos personales, cuantitativos, espaciales, temporales y de negociabilidad propias del dinero. Dice, no fue la casualidad ni tampoco la consecuencia de una coerción estatal o de un acuerdo voluntario, sino el conocimiento exacto de los intereses individuales, lo que hizo que, tan pronto como se acumuló y entró en circulación una cantidad suficiente de metales nobles, estos fueron excluyendo gradualmente los viejos medios de cambio de uso general en los pueblos desarrollados, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Menger? Cuando los agentes económicos se dieron cuenta de las ventajas que tenían estos metales nobles, el oro y la plata, como medios de intercambio, sobre cualquier otro satisfactor que pudiera haber hecho o estuviera haciendo las veces de medio de intercambio, de manera espontánea, voluntaria, porque así les interesaba, ¿sí?, fueron excluyendo a todos los otros satisfactores que podrían haberse convertido en medios de intercambio. Vamos a suponer que por un lado está la plata y por otro lado están los mangos, y que los dos son aceptados como medio de intercambio. Bueno, al paso del tiempo, y más rápido que tarde, ¿cuál de estos dos, la plata o los mangos, va a acabar convirtiéndose en el medio de intercambio por excelencia? Pues la plata, porque no se te echa a perder. El mango al paso del tiempo ya se te echó a perder, y en el momento en el cual se te echa a perder, simple y sencillamente ya no te sirve como satisfactor, y como no te sirve como satisfactor, tampoco te va a ser aceptado como medio de intercambio. Porque, a ver, ojo, ¿cuál es una de las características que debe de tener el medio de intercambio? A ver, ¿de qué tiene que estar segura la persona que acepta X en pago de una deuda? A ver, tú me contratas para hacerte un trabajo, te lo hago. Señorita, ya está, me debe tanto, estás en deuda conmigo. Me pagas con X, yo lo acepto. ¿Sí? ¿Por qué lo acepté? Una de dos, si es un satisfactor que yo necesito para satisfacer una necesidad, pues ahí está clarísimo por qué lo acepté. ¿Sí? Pero si es un satisfactor que yo no necesito para satisfacer una necesidad, ¿por qué lo acepto? Lo acepto siempre y cuando esté convencido de que alguien más, aquel a quien yo le voy a ir a comprar algún bien o servicio, me lo va a aceptar como medio de intercambio. Si no, no. Si no, no. De ninguna manera, no.
Miren lo que yo les digo, a ver, ¿cómo es posible que yo acepte a cambio de mi trabajo, ¿sí?, pedacitos de papel y pedacitos de plástico, cuyo valor intrínseco, suponiendo que vamos a hablar así, es mucho menor del valor nominal? ¿Cuánto habrá costado producir este billete de 50 pesos? Pues tal vez algunos centavos, y sin embargo yo creo que son 50 pesos. A ver, ¿cómo es posible que yo acepte que me paguen por mi trabajo, que mi trabajo me ha costado pedacitos de plástico que en sí mismos no sirven para absolutamente nada? ¿Qué necesidad, gusto, deseo, capricho satisface directamente este pedazo de plástico? Ninguno. Más allá del valor numismático que pueda tener para quien le guste coleccionar billetitos, ¿no? Pero fuera de eso, ninguno. Entonces, ¿por qué lo acepto yo? Porque sé que si tú me vendes algo, lo vas a aceptar como pago. Oye, pues entonces tú también no estás mal. ¿Cómo es posible que me aceptes que te pague? Pero bueno, si llegamos al fondo del asunto con relación a estos pedacitos de papel, ¿qué sucede? Que la ley nos obliga a aceptarlos como medio de intercambio. ¿Sí? Si tú me vendes algo y me dices son 50 pesos, yo saco el billete y tú dices, no, yo no quiero pedacitos de plástico, no quiero pedacitos de plástico, y yo te puedo decir, pues fíjate que una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que dice la ley. Porque la ley monetaria de este país dice que tú estás obligada a aceptar en pago de lo que me vendiste estos pedacitos de plástico producidos por el Banco de México. Eso es lo que supone que sean dinero de curso legal. ¿Sí? Entonces, claro, ¿por qué acepto yo que mi trabajo me lo paguen con estos pedacitos de plástico? Pues porque sé que si te compro algo a ti, estás obligada a aceptarme estos pedacitos de plástico. ¿Y tú por qué me los aceptas? Porque sabes que si le vas a comprar algo a él, él está obligado, y así hasta que volvamos conmigo, ¿no? Hasta que haya dado la vuelta el billetito y regrese conmigo, ¿no? Y regrese conmigo. Entonces, no fue la casualidad, dice Menger, ni tampoco la consecuencia de una coerción estatal, como si es hoy en día, eso de que les dije que estamos obligados a aceptar en pago de nuestro trabajo estos pedacitos de plástico que produce el Banco de México, es producto de una coerción estatal, mando centralizado. Heilbronner, la formación de la sociedad económica, mando centralizado, ¿sí? Bueno. No fue la casualidad, ni tampoco la consecuencia de una coerción estatal o de un acuerdo voluntario, sino el conocimiento exacto de los intereses individuales, lo que hizo que tan pronto como se acumuló y entró en circulación una cantidad suficiente de metales nobles, estos fueron excluyendo gradualmente los viejos medios de cambio de uso general en los pueblos desarrollados. En los pueblos desarrollados, ¿sí? En los pueblos desarrollados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que fue la racionalidad de los agentes económicos al servicio de los intereses individuales, entre los cuales destaca el interés de elevar el bienestar material, lo que hace muchísimos siglos llevó a nuestros antepasados a aceptar voluntariamente, sin que nadie se les impusiera, al oro y a la plata como dinero. Al oro y a la plata como dinero. ¿Sí? Y quiero regresar, antes de pasar al otro tema, a esto de depósito de poder adquisitivo. Depósito de poder adquisitivo. A ver, ¿puedo levantarme? Sí, me puedo levantar al pizarrón, nada más para poner esto, porque esto sí se ve mejor si hacemos el siguiente ejercicio. ¿Está bien aquí o allá? Aquí. A ver, vamos a suponer que yo trabajo 8 horas. ¿Sí? Por esas 8 horas me pagan 8 pesos. Y con esos 8 pesos yo puedo comprar
8 manzanas. Bueno, a ver, estrictamente hablando, ¿por qué estoy trabajando yo? ¿Por los 8 pesos o por las 8 manzanas? No, pues por las 8 manzanas, porque con lo que satisfago mi hambre son con las 8 manzanas, no con los 8 pesos. Bueno, si esto es así, y de manera muy sencillita, ¿cuál es el precio de la manzana? 1 peso. Cada manzana, 1 peso. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que por las razones que ustedes gusten y manden, ahora el precio de la manzana aumentó al doble. Entonces, a ver, ¿qué sucede? Yo sigo trabajando exactamente, ¿qué? Mis 8 horas. Me siguen pagando exactamente los mismos 8 pesos, pero ahora yo puedo comprar solo 4 manzanas. Las mismas horas, el mismo pago, la mitad de manzanas. ¿Por qué? Porque el precio de las manzanas aumentó. A ver, vamos a llamarle de manera un tanto cuanto atrabancada, porque estrictamente hablando no es esto, pero en fin, a este aumento en el precio de las manzanas, inflación. Inflación. ¿Sí? ¿Cuál es una de las consecuencias de la inflación? La pérdida del poder adquisitivo, ojo, primero, del dinero. Pero si nos vamos hacia atrás, del trabajo. A ver, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos trabajo. Y aquí mis 8 horas de trabajo equivalían a 8 manzanas. Ese era el poder adquisitivo de mi trabajo, 8 manzanas. Aquí tenemos ¿qué? Dinero y aquí tenemos satisfactor. Satisfactor. ¿Sí? En este caso, el primer caso, primero, ¿sí? 8 horas de trabajo equivalen a 8 manzanas. El poder adquisitivo de cada hora de trabajo es igual a 1 manzana. Aquí ya el poder adquisitivo de cada hora de trabajo es de media manzana. ¿Qué quiere decir? Que aquí algo pasó con esto que perdió ¿qué? Poder adquisitivo. Y esto acaba afectando ¿qué? Esto de acá. Oye, yo sigo trabajando lo mismo, razón por la cual sigo ganando lo mismo, pero ahora compro la mitad. Mi nivel de bienestar ¿qué? Bajó. Si esto sucede, el dinero no es buen depósito de poder adquisitivo. ¿Sí? No es buen depósito de poder adquisitivo. ¿Sí? Bueno, esta es una de las 3 posibilidades con relación al dinero. Que con la misma cantidad de dinero, al paso del tiempo, compras una menor cantidad de bienes o servicios. Con la misma cantidad de dinero, 8 pesos, al paso del tiempo, no sé, habrá sido 6 meses, 1 año, lo que ustedes gusten y manden, compras la mitad, ¿sí? De manzanas. Entonces, esto es de locos. Hombre, por lo menos deberíamos aspirar a que nuestro dinero preserve su poder adquisitivo. ¿Sí? Y lo ideal sería que trabajas 8 horas, ¿sí? Te pagan 8 pesos, ¿sí? El precio bajó a 50 centavos y ahora puedes comprar ¿cuántas manzanas? ¿Sí? 16. ¿Sí? Entre esto de aquí, que es inflación, y esto de acá, que es ¿qué? Deflación, pues señores, a ver, ¿cuál escogemos? La deflación. Y ojo, si trabajas las mismas 8 horas, pero ahora te pagan 16, y el precio es ¿qué? El precio sigue en 50 centavos. Ahora, ¿cuántas manzanas puedes comprar? 32. ¿Sí? Claro, preguntas. ¿Qué se necesita para que trabajando el mismo tiempo
porque claro, si aquí aumentas a 16 horas, trabajando el mismo tiempo, ¿sí? Aumente tus ingresos y bajen los precios de los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. A ver, este es el mundo ideal. ¿Saben? A ver, ¿cuál es en economía el mundo ideal? Mayores ingresos, menores precios. Mayores ingresos, menores precios igual a menor escasez igual a mayor nivel de bienestar. Bueno, entonces aquí hay dos preguntas muy interesantes para los economistas. ¿Cómo se logra lo primero? Pasar de 8 a 16 pesos. ¿Y cómo se logra lo segundo? Pasar de 1 peso a 50 centavos la manzana. No, pues es que no se puede. No, claro que se puede. Oye, ¿y entonces por qué no se ha logrado? ¿Sí? ¿O por qué por lo general no se ha logrado? Porque, ojo, se puede lograr aquello, ¿no? De 8 a 16. Y hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero esto de acá ya es mucho más difícil de encontrar. A ver, nada más les voy a poner un ejemplo. En lo que va del siglo XXI, 1 de enero del 2001, al pasado 30 o 31, ya no sé cuántos días estuvo, 31 de agosto, la inflación acumulada en México llegó ya prácticamente al 98%. Ah, pero son 17 años. No, es muchísimo. A ver, 2015, tuvimos una inflación 2.15% anual. Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, hace 2 años, 2.15 de inflación. ¿Sí? Último día de agosto de este año contra último día de agosto del año pasado, 12 meses igual, 6.66, 3 veces más. ¿Por qué? ¿Se estará manejando bien el dinero? ¿Ese repunte en la inflación es culpa del Banco de México? ¿El señor Carstens y su camarilla tiene la culpa? Son preguntas muy interesantes, ¿no? Que ya iremos viendo, ¿no? Pero ojo, ¿qué conviene con el dinero? Que por lo menos sea un buen depósito de poder adquisitivo. Que mis 8 horas de trabajo equivalgan siempre, por lo menos, a 8 manzanas. A 8 manzanas. ¿Sí? Fíjense, si mis 8 horas de trabajo equivalen siempre a 8 manzanas, el dinero está haciendo una buena tarea como depósito de poder adquisitivo. Pero si el precio de las manzanas aumenta de 1 a 2 pesos, mis 8 horas de trabajo ya no equivalen a 8 manzanas, ahora equivalen nada más a ¿qué? A 4. Y el dinero no fue buen depósito de poder adquisitivo. Y lo que me conviene es que deshacerme lo más rápido posible del dinero. Del dinero. ¿Sí? Claro, si el dinero pierde su poder adquisitivo rápidamente, lo que conviene es deshacerse del dinero lo más rápido posible. Y déjenme ponerles un ejemplo. A ver, a principios de los años 90, en Argentina, en la época de Carlos Saúl Menem, se llegó a tener inflaciones de 20.000% anual. Esas inflaciones eran una inflación por hora del 2.4%. Por hora. A ver, tú eras un trabajador asalariado en la Argentina de aquellos años. Te pagan ahorita tu salario. ¿Qué tienes que hacer? Salir corriendo a comprar bienes, porque te esperas un día y ya pudiste comprar menos. ¿Sí?
Y claro, en la medida en que la gente intenta deshacerse más rápido del dinero, la demanda por bienes y servicios aumenta más rápido también y los precios aumentan, ¿no? ¿Sí? Y los precios aumentan, ¿sí? Entonces, muy importante que el dinero sea un buen depósito, ¿sí? Un buen depósito de poder adquisitivo, ¿sí? Bueno, entonces, el oro y la plata terminaron convirtiéndose, por las características que tienen estos metales, en el dinero, ¿sí? Por excelencia, en el medio de intercambio por excelencia, ¿sí? Pero estos metales presentaban los dos problemas que mencioné yo hace rato, el del peso y la pureza, ¿sí? Yo te vendo 2 gallinas y quiero 10 gramos de plata pura. Pues hay que verificar que sean 10 gramos y que sea plata pura. Y verificarlo eleva los costos de transacción. Eleva los costos de transacción y esto es muy importante, ¿sí? Esto es muy importante y es un tema que en su momento desarrolló Ronald Coase, un premio Nobel de Economía, recientemente fallecido a los 102 años, algo así, murió ya de edad muy avanzada Ronald Coase, que fue el primero en darse cuenta, en estudiar y en señalar la importancia de los costos de transacción y la enorme importancia que tiene en términos de progreso económico que los costos de transacción sean los menores posibles. ¿Qué son los costos de transacción? Lo que le cuesta al oferente y demandante ponerse de acuerdo para llevar a cabo la transacción. El ejemplo que les puse. Si te vendo las 2 gallinas, quiero 10 gramos de plata pura. Aquí hay unos granitos de plata. Espérame tantito, los voy a pesar. Espérame tantito, voy a verificar tu báscula, que esté bien calibrada. ¿Sí? Ya estamos los dos seguros de que son 10 gramos y ahora tengo que verificar la pureza. Ahí yo tengo que verificar que el método que usas para verificar la pureza sea el correcto. Órale, eleva los costos de transacción. ¿Cómo creen ustedes que históricamente se resolvieron estos 2 problemas? El de la pureza y el del peso. Y eso sí se inventó. Eso no fue orden espontáneo. Eso sí se inventó. La acuñación de moneda. Con fines dinerarios. La acuñación de moneda con fines dinerarios. Alguien ha de haber dicho, a ver, esto de que cada vez que te pagan tengo que sacar la báscula, que él verifica que la báscula esté bien equilibrada y luego hay que verificar la pureza. ¿Cómo le hacemos para resolver este problema? Pues la acuñación de monedas. Alguien dice, voy a acuñar una moneda y le voy a poner ese signo. Un DAM igual a un GPP, 1 gramo de plata pura. ¿Y a alguien se le ocurrió? ¿Sí? Y ahora sí se están produciendo monedas con fines dinerarios. Ya no es la monedita o la medallita, no. Con fines dinerarios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que garantizaba DAM, el acuñador de estas monedas? El peso y la pureza. Este es 1 gramo de plata pura. ¿Cuál es la base de todo este negocio de acuñar monedas? ¿Cuál es la base para que funcione? La confianza. De que ustedes confíen de que efectivamente cada una de esas moneditas con ese cuño es 1 gramo de plata pura. Esa es la base, la confianza. ¿En quién? En el acuñador. La confianza en el acuñador. ¿Con qué fin se inventaron? Porque, ojo, esto sí se inventó. La acuñación de monedas con fines dinerarios, reducir los costos de transacción que suponía tener que verificar en cada transacción el peso y la pureza del oro o la plata. Oye, ¿por qué es tan importante reducir los costos de transacción? A ver, pregunta, si los costos de transacción, lo que le cuesta al oferente y el demandante ponerse de acuerdo para realizar la transacción, fueran 0,
Nunca pueden ser cero. Pero vamos a suponer que fueran cero. ¿Qué porcentaje de todas las transacciones deseables se realizarían? Todas. Todas. ¿Sí? Y eso ayuda a elevar el bienestar de la gente. Sí. Esa es la importancia de los costos de transacción. Precisamente por todo lo que reflexionó Coase en torno a los costos de transacción y a otras cosas, le dieron el Premio Nobel de Economía. La importancia de los costos de transacción. Entonces, por eso se inventaron las monedas. Pero la base de todo esto es que la confianza. Ahora, ¿qué ventaja obtiene DAM de acuñar monedas con fines dinerarios? ¿Qué ventaja? La evidente, yo estoy produciendo el dinero. Estoy produciendo dinero. Nada más que aquí hay una regla del juego claramente establecida, que es la regla del juego que tiene que ver con lo que yo llamo la equivalencia original. A ver, aquí la regla del juego es que cada DAM, cada una de esas moneditas, con este signo de un lado y del otro, obviamente mi perfil, ¿sí? Porque es DAM, ¿sí? Tiene que equivaler, tener 1 gramo de plata pura. Y fíjense, esta es la regla del juego básica en los sistemas dinerarios basados en dinero, mercancía, oro o plata. Oro o plata. Mantener la equivalencia original. Sí. ¿Por qué a mí me conviene acuñar los DAMs? Porque estoy produciendo el dinero. A ver, señores, vamos a suponer que en una sociedad los cigarros son el satisfactor que se utiliza como dinero. Que puede ser, como sucede en las cárceles. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿quién produce el dinero? Pues las tabacaleras. Las tabacaleras producen el dinero. ¿Sí? Aquí supongo yo que este DAM pues, es minero, ¿no? Tiene minas de plata, se dedicaba a producir joyas, ornamentos, etcétera, etcétera. Se le ocurre esta brillante idea de acuñando monedas con fines dinerarios para garantizar el peso y la pureza, podemos reducir los costos de transacción, esto nos va a beneficiar a todos y a mí antes que a nadie más, porque yo soy quien está produciendo el dinero. ¿Y quién es el primero que va a gastar este dinero? Pues yo. Ahí sí que tendrías la maquinita de hacer dinero, pero ojo, a ver, a diferencia de la maquinita de dinero de la cual hablaba yo hace rato, ¿sí? Llegan del Banco de México a mi casa a instalarme una maquinita para hacer dinero legal y puedo producir cuanto dinero me dé la gana, ahí no hay ninguna regla del juego. No hay ninguna regla del juego. Produce el que te dé la gana, lo que necesites. Aquí sí hay una regla del juego. Cada DAM tiene que equivaler a 1 gramo de plata pura. Y si tú respetas esa equivalencia, vamos a utilizar tus monedas. Ahora, a ver, ¿cuál creen ustedes que históricamente ha sido la tentación de todo aquel que, independientemente qué tipo de sistema monetario se tenga, ha caído? ¿Cuál ha sido la tentación inevitable? Transarse a la gente. No respetar la equivalencia original. Oye, ¿por qué no habrías de respetarla? A ver, ahí les va. ¿Sí? Tengo yo, ¿sí?, 1 kilogramo de plata. Kilo de plata. ¿Cuántos DAMs, vamos a suponer que un DAM es 1 gramo de plata pura, puedo yo acuñar? 1000. 1000 DAMs, 1000 moneditas. ¿Respetando qué? Esto de aquí. Bueno, hasta ahí no hay problema. Me vuelvo a hacer, ¿sí?, de 1 kilo de plata. Pero resulta que ese kilogramo de plata lo puedo combinar con 1 kilogramo de cualquier otro metal vil, en contra de los metales nobles, y a simple vista no se ve la diferencia. Entonces aquí yo tengo 2 kilogramos
Y de estos 2 kilogramos puedo ¿qué? Acuñar 2000 dams. Pero aquí ¿qué? Estos ya no es esta equivalencia. Aquí sí, un dam equivale a 1 gramo de plata pura. Aquí un dam equivale a ¿qué? A 0.5 gramos, 0.5 gramos de plata pura. Porque ya 1 kilo lo mezclé con 1 kilo de algo más que a simple vista no se ve. Ya alteré ¿qué? La pureza. Ya me los estoy transando. Oye, pero ¿por qué habrías de hacer esto? Pues porque, a ver, ¿quién es el primero que va a disponer de este dinero? Yo. Y de poder disponer de 1000 a poder disponer del doble, pues vamos haciendo cuentas, ¿no? Y históricamente, ¿sí? Esta ha sido la tentación de quienes, independientemente de qué tipo de sistema dinerario se tenga, han caído. A ver, ustedes tienen en su casa una maquinita para hacer dinero legal. Y les dicen, te la damos con una condición, que no puedas producir más de 10,000 pesos diarios. 300,000 al mes. Ya con 300,000 al mes, con el nivel de precios actual, estás del otro lado. Híjole, una sola vez. ¿Qué tanto es tantito? Y al rato pues ya te seguiste, ¿no? ¿Por qué? Porque la tentación, ¿sí?, de producir dinero, del quien produce el dinero, es enorme. Por todo lo que te puedes evitar produciendo todo el dinero, pues no tendría yo que trabajar, ¿no? No tendría yo que trabajar. Pero fíjense, nada más para terminar, ¿sí? Vamos a suponer el cuate de las gallinas. El que me vendió las gallinas estaba dispuesto a vendérmelas ¿a qué precio? Vamos a suponer 2 dams, una gallina, ¿sí? Que equivalen ¿a qué? A 2 gramos de plata pura. Vamos a suponer que el acuñador ya hizo esta tranza, ¿sí? Ya hizo esta tranza. Y ya la gente se enteró, porque esta es otra. Tarde o temprano, la gente se entera. Se entera. Oye, esto, no, tráete tu juego de química, mi alegría, y vamos a verificar la pureza de esto, ¿sí? Bueno, entonces, ya se dieron cuenta. Este cuate lo que quiere, quien me vende las gallinas, es que yo le dé 2 gramos de plata pura. Si ya cada dam contiene la mitad de plata pura que contenía, ¿cuántos dams necesita ahora para obtener sus 2 gramos de plata pura? 4. Y esto ya te generó inflación. Aumentó en términos de dam el precio de las gallinas. Claro, porque a mí no me interesa, a mí me interesan mis 4 gramos, perdón, mis 2 gramos de plata pura. ¿Cómo me los des? Ese es otro asunto, ¿no? Pero esto es algo muy interesante porque, ¿sí?, ¿cuál fue la causa de la acuñación, ¿sí?, de la acuñación de monedas con fines dinerarios? Garantizar el peso y la pureza. Garantizar el peso y la pureza, ¿sí? Los inconvenientes derivados de la circulación de metales no amonedados, o sea, de oro y plata todavía no convertida en moneda, pudieron ser superados sustancialmente solo cuando se pasó a poner en circulación una adecuada cantidad de metales amonedados, ¿sí?, sobre las cuales se estampaba una marca que garantizaba su peso y su moneda, perdón, y su pureza. Las piezas de metal de este tipo destinadas a la intermediación del intercambio de bienes o que sirven efectivamente a este fin son ya monedas, ¿sí?, para distinguirlas de las medallas, ¿sí? Por lo general nosotros compramos una medallita que está hecha exactamente del mismo material que puede estar hecha una moneda. Pero si lo utilizamos con fines dinerarios y en vez de tener el perfil de la Virgen de Guadalupe, tiene mi perfil porque es un dam, es una moneda, es una
moneda. Las monedas nos ahorran o facilitan el ensayo del grado de pureza y del peso de los metales nobles cuando las aceptamos en pago y la prueba de haberlo realizado cuando las damos en pago. ¿Sí? Pero esto no agota todo el significado de la acuñación de metales para transformarlos en dinero. Llegar a establecer el necesario, ojo, grado de confianza en el peso bruto y el grado de pureza no es en absoluto nada fácil. Porque además, históricamente, una y otra vez, quienes han tenido este poder, el poder de producir el dinero, han abusado de ellos, ¿sí? Ahora dice, hay que dar un paso más, ya para terminar con el capítulo 4 de Menger. Ya acuñamos puros DAMs. ¿Será eficaz un sistema monetario en el cual hay un solo tipo, una sola nominación de moneda? A ver, imagínense que en México solo hubiera pesos y tienen ustedes que pagar 1,000 pesos, pues tienen que dar 1,000 monedas. ¿Qué se requiere? Que si esta es la unidad, de la unidad para acá hay que dividirla. Medio DAM, un cuarto de DAM, o sea, 50 centavos, 20 centavos, 10 centavos, para ponerlos en nuestros términos, ¿no? Y de la unidad para acá hay que, ¿qué? Que multiplicarla. $5, 10 pesos, bueno, 5 DAMs, 10 DAMs, 20 DAMs, 50 DAMs, 100 DAMs, 200 DAMs. Precisamente para resolver más problemas de ¿qué? De costos de transacción. Imagínense que hubiera nada más en México, que tuviéramos nada más las monedas de a peso. Pues imagínense traer 1,500 pesos, 2,000 pesos en la cartera. Pues hay que traer aquí la bolsa. No. ¿Sí? Entonces, además de tener una unidad, que en este caso, que es un ejemplo, el DAM, del DAM para abajo hay que dividirlo, ¿no? Medio DAM, un cuarto de DAM, un décimo de DAM, y del DAM para arriba hay que multiplicarlos. No sé, 5 DAMs, 10 DAMs, 20 DAMs, 50 DAMs, etcétera, para que el sistema monetario sea ¿qué? Eficaz. Por una razón muy sencilla, los precios pueden ser ¿qué? Fraccionables. ¿Sí? A veces se pregunta uno y bueno, ¿y por qué no nos facilitamos la vida y que los precios sean, a ver, 10, 5, 15, 20, 25, 30, 35, así nada más, múltiplos de 5? Nos facilitaríamos mucho la vida. De entrada, 19.55. ¿Y por qué no le subes a 20? Porque psicológicamente no es lo mismo ver el 19 que ver el 20, aunque sean 5 centavos, ¿eh? Aunque sean 5 centavos, psicológicamente no es lo mismo. ¿Sí? Ya si ves el 20. Bueno, entonces, señores, se necesita, dice Menger, para terminar esto, no nada más acuñar monedas con fines dinerarios que garanticen el peso y la pureza, sino contar con un sistema uniforme de monedas de diverso tipo. Ahora, en este caso, ¿qué quiere decir uniforme? A ver, que si tú vas a acuñar monedas de 5 DAMs, ¿cuántos gramos de plata pura deben de tener? 5. Si la unidad de un DAM es 1 gramo de plata pura, 5 DAMs tiene que tener 5 gramos, 10 DAMs tiene, y 50 centavos o 1 centavo de, llámalo como quieran, tendría que tener la mitad, tiene que ser uniforme. Y para que esto funcione, además de esto que acabo de decir, tener un sistema uniforme de diversas monedas para los pagos fraccionados, la confianza en el acuñador de las monedas. Eso es fundamental. Se pierde la confianza y primero, a ver cómo corriges el problemón, y si logras corregir lo que ya vamos a ver que no es nada fácil, y en algunos casos imposible, saber quién vuelve a confiar en tus monedas, ¿no? A confiar en tus monedas, ¿sí? Pues señores, yo les agradezco mucho, ¿sí?
tenemos ya que desalojar el salón porque hay clases y tienen que darle limpieza y mantenimiento, y nos vemos aquí dentro de 15 días. Y más que señores, señoritas, bueno, también señores, pero hoy señoritas, sí. Gracias a ustedes.